Voy a ofrecer la tipificación y el análisis caracterológico del personaje protagonista de la película Shine, El resplandor de un genio, así es como se tituló en España. Este personaje está basado en un pianista real. Ya digo, David Helfgott es un personaje histórico. Ilustra el subtipo del 6 conservación en el cine. Entonces, quiero decir que al principio yo tenía pensado explicar al 6 conservación a través de Woody Allen, pero como he visto que ya hay varios divulgadores en YouTube de Enneagrama que han utilizado ya a Woody Allen como ilustración del 6 conservación, pues yo no me he querido repetir, he querido innovar, entonces he escogido un personaje que nadie más haya tipificado, haya analizado. Entonces, por esa razón yo pienso que Shine además es un excelente personaje también como ilustración del 6 conservación, y pues eso es el que voy a escoger en este subtipo. Entonces, como he dicho anteriormente, el personaje que nos ocupa pertenece al subtipo del 6 conservación. Entonces, quiero decir también que el David Helfgott histórico yo no sé si realmente pertenece a este subtipo, 6 conservación, pero para los propósitos de este análisis me es irrelevante. Tal como aparece retratado en esta película, sí sería un clarísimo ejemplo de un 6 conservación, y eso es lo que yo voy a utilizar como punto de partida, como base para exponer a este subtipo. Ya digo que no estoy interesado en averiguar si realmente el David Helfgott real es o no un 6 conservación. Me figuro que si la adaptación se ha hecho bien, entonces sí que lo será. Entonces, a este naranjo lo denomina calor o calidez. Esa idea de calidez es una idea como de una especie de familia, pero no en el sentido del 7 conservación, sino es el calor que se siente cuando uno se siente arropado por su familia, cuando uno se siente seguro entre sus seres queridos. Es ese sentido de calidez, ¿no? Y a continuación voy a explicar en mayor detalle qué es lo que entiende Naranjo por esta pasión satélite. Entonces, a continuación voy a explicar lo que entiende Naranjo por la pasión satélite asociada a este subtipo. Calor, también, Naranjo también lo llama a veces como calidez. Dice, el 6 conservación es el opuesto al 6 social. Bueno, también se podría añadir que es el opuesto al 6 contrafóbico, según la dimensión que estemos estudiando. Entonces dice, este es cálido y ambiguo, insípido, ñoño. No le sale decir que esto o aquello sea blanco o negro. A esto es a lo que se refiere cuando Naranjo dice que es opuesto al 6 social. El 6 social sí es el 6 que diría esto es blanco o esto es negro, es decir, que se expresa de una manera categórica. Por eso dice que es el opuesto al 6 social. Se necesita mucho valor para decir que algo es blanco o negro. Y el 6 conservación, que es el 6 más fóbico, pues no alcanza a eso. Para él es mejor decir, para el 6 conservación, hay varios tipos de tonalidades de gris entre uno y otro. Y no sé muy bien de qué clase de gris estamos hablando, porque la vida es muy compleja. Y así puede seguir interminablemente, andando siempre con rodeos. Entonces, esto es lo que quiere decir con que sea opuesto al 6 social, mientras que el 6 social, Naranjo dice que tiene una mente como de legislador, de hablar muy claramente de categorías absolutas, esto está bien, esto está mal, esto es blanco, esto es negro. El 6 conservación es muy distinto. El 6 conservación es, como dice Naranjo, aquí hay un espectro entre un polo y el polo opuesto, y la vida es muy compleja, es decir, ahí está manifestándose la duda de no sé cuál opción elegir. Entonces, eso, hablar con rodeos, los 6 conservaciones son muy de interrogar al interlocutor. No es la manera que tiene de hablar con más aplomo el 6 social. Tenemos aquí a una persona que necesita mucha protección. Bueno, aquí estamos hablando de una interacción entre el deseo básico del 6 por la seguridad con además el instinto de conservación. Entonces, efectivamente, esto resulta natural de esta sinergia. Ser 6 y necesitar seguridad, y ser además conservación, pues efectivamente, persona que necesita mucha protección. Correcto. Tiene miedo a no ser protegido, un miedo que se manifiesta como inseguridad. Recuérdese que aquí estaríamos hablando de la pasión del miedo en el ámbito del instinto de conservación, o para decirlo de manera más simple, el miedo en la conservación.
Por tanto, lo que dice Naranjo, miedo a no ser protegido, y miedo que se manifieste como una inseguridad. Aquí sería más inseguridad física que en los otros dos subtipos. No solamente ese tipo de inseguridad, pero también se da ese porque es una conservación. Y su pasión característica es la necesidad de contar con algo parecido a la amistad, un calorcito. O sea, eso de calor ha de ser entendido como un calor humano. Lo que caracteriza al 6 conservación entre los tres subtipos del 6 es precisamente esta búsqueda de calor, de ese afecto. Son ositos de peluche. Quieren sentir el abrazo de una familia, estar en un lugar cálido, o sea, humanamente cálido, en un ambiente familiar donde no haya enemigos. De esa manera, ¿qué logran? Pues su objetivo como 6 de sentirse seguros. En el contacto social hay una especie de formación de alianzas de yo no te voy a hacer daño y tú no vas a hacerme daño. Y también yo soy tu amigo, sé mi amigo. Freud dijo que tales alianzas eran la esencia de la amistad, pero por descontado solo son la esencia de una amistad neurótica. Juntarse ante la presencia de un enemigo común, haciendo una piña ante el peligro. Bueno, eso de hacer piña ante el peligro es muy propio de todos los seises, pero aquí estaríamos hablando de esto que dice el 6 conservación, de hacer esos aliados, esas amistades, con ese espíritu de si yo no te hago daño a ti, tú tampoco me lo deberías hacer a mí, yo soy tu amigo, soy mi amigo, etc. El fenómeno de yo te apoyo a ti y tú me apoyas a mí es humanamente general, pero el 6 conservación hace esto constantemente, es decir, que lo lleva a su máxima expresión, en su anhelo de un mundo pequeño y cálido, dado que aquí también estamos hablando del 6 que es más introvertido, eso lo comentaré a continuación. Entonces, como iba comentando, son el subtipo más introvertido del 6, quizá hasta llegar a la timidez en algunos casos, siendo personas hogareñas y que aman el calor que proporciona el hogar en contacto con sus allegados, típicamente simplemente sus familias nucleares. Entonces eso también puede verse desde el punto de vista del símbolo del enagrama como la continuidad. En el enagrama hay una continuidad en la evolución de cualquier enatipo al siguiente, ¿no? Entonces se puede arguir que hay una continuidad del 5 refugio al 6 calidez y que por esa razón el 6 conservación también es una persona de estar en el hogar, una persona amante del calor del hogar. No en la idea de refugio del 5 conservación, pero sí en ese sentido de ser más hogareños. Crean fuertes lazos de protección con su familia y unos pocos amigos íntimos en quienes confían. Luego digo, para Mario Sicora, pues, ¿cómo sería descrito el 6 conservación? Como seguridad conservacional. Donde existe cierta flecha con el 3, el 3 conservación, recuérdese que a ese se le llamaba justamente seguridad. Entonces aquí quiero hacer una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entonces con entre el 6 conservación y el 3 conservación? Sí, estamos hablando en el 6 conservación de una seguridad conservacional y al 3 conservación se le llama seguridad, pero también es en el ámbito de la conservación. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno, 6 conservación no tiene el workaholism, la adicción al trabajo o la compulsión al trabajo, que sí tiene el 3 conservación. Y también digo que ni de lejos tienen la seguridad en la comunicación o en la toma de decisiones que tienen los 3 conservación, ¿no? Entonces esas son algunas diferencias muy importantes, aparte obviamente del hecho de que estamos hablando por un lado de un mental y por otro lado de un emocional o un tríada de la imagen. Luego digo que 6 conservación son personas preocupadas por la seguridad en temas de instinto de conservación, como sugiere lo que dice Mario Sicora, seguridad conservacional. Entonces, finanzas, salud, cobijo, etcétera. En su lado insano o patológico, 6 conservación es uno de los subtipos del anagrama que tiene más probabilidad de ser esto que llaman un aseguracionista. Estas personas que se atrincheran como una especie de búnker donde no les puede faltar de nada y en caso de que haya una guerra o algo ellos están completamente protegidos y abastecidos, ¿no? Pues el 6 conservación es uno de los subtipos que más probable de ser esto, ¿no? Entonces, en su lado insano pueden ser aseguracionistas con enormes temores catastrofistas de futuro. Y yo diría aún más que los otros subtipos del 6, ¿no? Serían el epítome de estos temores catastrofistas de futuro, pues sería un 6 conservación cuando está en su nivel más neurótico. Luego digo también, según Naranjo, niveles insanos pueden sufrir trastorno de personalidad evitativa, que cuando se leen los rasgos en los que consiste este trastorno
muchos de ellos efectivamente concuerdan muy bien con ser un 6 conservación. Entonces, ¿qué les pasa? Tienen muchísimo miedo en su proceso de toma de decisiones, no equivocarse, un gran temor a que otros puedan criticar su conducta o criticarles a ellos en general. Estas son características del trastorno de personalidad evitativa que efectivamente el 6 conservación sería probablemente el subtipo del enagrama que tenga mayor probabilidad de caer en este trastorno cuando estamos hablando ya de niveles psicopatológicos. Todos los subtipos del enagrama tienen algún tipo de trastorno al cual su misma estructura de personalidad le hace más vulnerable. No es que sea algo determinista, sino que le hace más vulnerable. Y en el caso del 6 conservación, pues podríamos hablar de trastorno de personalidad evitativa y también trastorno dependiente. Entonces, dependiente no en el sentido del 2, sino en el sentido del 6, que consiste dependiente respecto de una figura más fuerte de protección. Mientras que en el 2, sobre todo en el subtipo del 2 sexual, sería más bien dependiente del amor de la pareja. Aquí no estaríamos hablando de eso. Aquí sería dependencia en el sentido de necesito a esta persona más fuerte para que me dé protección y seguridad. Pudiendo ser los 6 que son más apegados a una figura de autoridad externa, ¿no? Eso que es tan típico del 6, pero que en el 6 conservación es donde podría alcanzar su máxima expresión. Aquí digo que su fórmula de funciones de centros instintivos sería pensamiento primario, tanto que es un mental ante todo, luego acción secundaria, eso es lo que ya le define como 6. Recuerda, el 5 sería pensamiento, el 6 es pensamiento-acción y el 7 es pensamiento-emoción. Y ya como subtipo, pues sería el subtipo emoción. Pensamiento primario, acción secundario y emoción terciario. Entonces, sí, como digo, es el subtipo emocional del 6. Son el epítome del espectro del seisismo, por así llamarlo. Igual que el 5 conservación es el epítome del espectro del cinquismo, por así llamarlo, pues el 6 conservación lo es del espectro del seisismo. El subtipo del 6 que siente más la pasión del miedo. Entonces, de ahí que sean los llamados 6 fóbicos, aunque en realidad cualquier subtipo del 6 puede tener tanto momentos contrafóbicos como fóbicos. Lo que pasa es que estaríamos hablando de porcentajes de probabilidad, ¿no? El 6 conservación sería el que más se corresponde con momentos fóbicos, de ahí que se le llame 6 fóbicos. Y también, no solamente con la pasión, también con la fijación, la duda. Este es el 6 que más duda de todos los subtipos. Entonces digo, son los enetipos 6 más simpáticos y los que más expresan sus emociones internas, los que más las comunican. Entonces digo, habitualmente son personas muy sonrientes. Esto yo en todos los 6 de conservación que he conocido en mi vida siempre lo he notado, ¿no? Es como un pequeño detalle, son personas muy sonrientes. En contraste con la contención emocional que sí tienen el 6 social o el 6 sexual, que son mucho más contenidos emocionalmente. Como también suelen ser personas serviciales con los demás, pues estas características de expresar más sus emociones, ser simpáticos, pueden ser serviciales, hace que el 6 conservación pueda superficialmente ser confundido con un 2, ¿no? Entonces, este sería un riesgo de mala tipificación para gente inexperta en el enagrama. Podrían tipificar mal a un 6 conservación como un 2, ¿no? Entonces, es el subtipo del 6 que más se ríe de sí mismo, ¿no? Es decir, que se ríe de la neurosis de su propia estructura de personalidad. Y digo, existiendo muchos humoristas pertenecientes a este subtipo. El ejemplo paradigmático sería Woody Allen, pero hay más, ¿no? Luego, no tienen la rigidez cognitiva del 6 prusiano, de decir esto es blanco o esto es negro, dado que carecen del grado de confianza en sí mismos necesaria para pronunciarse en términos tan categóricos. ¿Por qué? Precisamente porque son el subtipo que más duda. Entonces, al dudar más, no pueden permitirse hablar en términos categóricos. No están tan seguros de sus esquemas mentales por dudar más como para tener la mente del 6 social, decir esto es blanco o esto es negro. Entonces, digo, son el subtipo del 6 que más vive con incertidumbre en su vida, pero esto es un arma de doble filo. Eso es cierto, pero por otro lado también son el subtipo que mejor reconoce esa incertidumbre de la vida y que mejor la tolera, probablemente por una cuestión de costumbre. Si se contrasta esto con el 6 social, el 6 social es el 6 que probablemente sea el subtipo del enagrama más intolerante ante la incertidumbre. El 6 social tiene una grandísima búsqueda de certezas y de respuestas definidas. El 6 conservación no es así.
El 6 conservación es una persona que vive con una gran incertidumbre, pero que la tolera mejor, la sobrelleva mejor. Y también lo que he dicho anteriormente, que se ríen más de sí mismos. Entonces, mientras que el 6 social es una persona que busca una respuestas definidas y eso le hace una persona muy intolerante a la incertidumbre, 6 conservación es más tolerante a la incertidumbre. Entonces, su fórmula de relaciones interpersonales sería lejos contra, esto es lo que le tipifica como 6, lejos primario, luego contra secundario, esos son todos los 6 y ahora subtipo hacia. Entonces sería el subtipo expansivo del 6. Recuérdese, el 6 social sería el subtipo lejos y luego el 6 contrafóbico sería contra. Entonces, lejos primario, porque los 6 son en primer lugar de no querer problemas. Luego, contra secundario, porque los 6 se pueden rebelar contra la autoridad. Y luego, ya hablando ya de subtipos, el subtipo expansivo, entonces a continuación paso a explicar más en detalle. Como subtipo expansivo, el 6 conservación rehúye y detesta la confrontación directa. Digo, metafóricamente, 6 conservación se le puede entender como una especie de cachorrito. Entonces, ver el vídeo que hice en mi canal de animales simbólicos, donde precisamente esa es la asociación que yo establezco. O también, si se prefiere, se puede imaginar en términos metafóricos como un animal cuando adopta la postura señal de sumisión para que cese el ataque. Por ejemplo, cuando se ven a dos perros peleándose y al final, pues normalmente el más pequeño pues se adopta la postura de sumisión, es decir, vale, se acabó. Y eso es una postura característica. Bueno, pues eso sería la actitud del 6 conservación, ¿no? En la vida. Sería algo parecido a eso. Por eso son el subtipo expansivo, ¿no? Que no quieren confrontación, no quieren peleas. Entonces, no obstante ello, a pesar de que sean el subtipo expansivo, y es como si fueran una especie de cachorritos, esto no quiere decir que sean personas incapaces de mostrar una mayor asertividad. Evidentemente cualquier subtipo del enagrama es potencialmente alguien que puede superar los neurosis de su estructura de subtipo y avanzar hacia el crecimiento o la salud psicológica. Es decir, evidentemente habrá 6 en conservación que puedan ser asertivos en el momento en que se requiera hacerlo. No estoy diciendo que esto sea un imposible. Incluso también de rebeldía. Al fin y al cabo siguen siendo 6, entonces tienen esa parte de contraauxiliar. Hoy digo, también reacciones contrafóbicas, porque como estaba comentando anteriormente, no es que la contrafobia se restrinja al 6 sexual y la fobia se restrinja al 6 conservación. Eso no es cierto. Hablaríamos más bien de unas tendencias de probabilidad. Entonces, la tendencia de probabilidad más alta para el 6 contrafóbico será contrafobia, tendencia de probabilidad más alta para el 6 conservación sea la fobia, pero un 6 conservación también puede tener reacciones contrafóbicas. Ya digo, insisto, tiene esa parte de contraauxiliar. Pero ahora digo, sería un comportamiento mucho menos habitual, mucho menos probable de observar que los otros subtipos. Entonces, eso es lo que quería aclarar, ¿no? Normalmente son personas, ya digo, de personalidades expansivas, pero no por esto es que sean incapaces de mostrarse rebeldes o contrafóbicos, lo que pasa es que no es lo más habitual que se les vea en ese estado. El 6 conservación, incluso ante la menor amenaza de crispación en el ambiente social, expresa una actitud del tipo, no me he dado cuenta, lo siento. Y digo, esto lo hacen incluso aunque de hecho no haya sido su culpa. Pero lo hacen en aras de como de bajar la tensión de la situación, ¿no? De bajar los humos, ¿no? Que no haya bronca, que no haya discusión, ¿no? Entonces, pretenden convertir el 6 conservación con esa personalidad tan cálida. Al fin y al cabo es una manera de defensa, porque lo que está haciendo es intentando, puede tener éxito o no, pero lo que intenta es convertir al potencial enemigo en amigo, lo cual es una estrategia de defensa. Es una manera de desarmar al enemigo, digamos, por las buenas, ¿no? Lo desarma psicológicamente hablando, porque el 6 conservación lo que hace es que no da motivos a la persona que pueda serle una amenaza, no le da motivos para que la interacción social entre ellos
sea amenazante o se ponga tensa. Entonces es como decir, ¿qué necesidad hay de llegar a estos extremos conmigo? Conmigo se puede hacer de una manera mucho más amistosa, mucho más fluida, sin necesidad de que la situación se ponga tensa, ¿no? Entonces esto está relacionado, ya digo, con el hecho de que sean personalidad expansiva que reniegan de la agresividad normalmente y que detestan la confrontación directa. Entonces ya digo, ellos esa manera de seguridad la pueden obtener porque dicen, bueno, puedo hacer de mi enemigo mi amigo. O por lo menos, si no llego a eso, por lo menos puedo decirle, no hay necesidad de llegar a esto conmigo porque yo no voy a ser una amenaza para ti, tú tampoco lo deberías ser para mí. Entonces, es como una manera de apagar el incendio, ¿no? Eso es lo que hacen. En su lado sano, pueden tener una flecha 9 positiva de buscar la paz y la armonía interpersonal. Eso sería una flecha 9 que cuando están sanos los 6 de conservación pueden tener. Pero ahora digo, en el otro extremo, cuando estamos hablando ya de la parte más psicopatológica, neurótica, insana, como se quiera llamar, el 6 conservación es una personalidad vulnerable a sufrir de baja autoestima y o de baja asertividad. Entonces, digo, 6 conservación pudo ser ese típico chico que en su infancia fue víctima de bullying. Evidentemente estoy diciendo pudo, no digo que fue. Paradójicamente, esto les ocurre pese a que su personalidad lo último que busca es eso, la violencia y tal. Entonces, tiene una personalidad que busca calor humano, que evita la agresividad y paradójicamente, por esas mismas razones, los bullies le convierten a 6 conservación en una víctima fácil. Entonces, esto ya sería en el lado ya insano, que esa calidez, ese exceso de pasión satélite, de neurosis de calidez, lo que les puede llevar a personas que de falte asertividad y por esa baja asertividad, baja autoestima, se pueden volver targets muy fácil, por ejemplo, en su infancia, de bullying o cuando ya son adultos de mobbing. Eso ya, insisto, esto ya sería de la parte insana que no tiene por qué ocurrir siempre, pero que digo, esto sería un aspecto neurótico insano que efectivamente el 6 conservación es susceptible a caer. Entonces a continuación voy a explicar cómo obtiene el deseo básico de seguridad cada uno de los subtipos del 6 y lo voy a contrastar. Entonces es interesante que aunque los 3 estén buscando lo mismo, estén persiguiendo el mismo objetivo final, cada uno toma un camino completamente distinto y de hecho el 6 es uno de los eneatipos probablemente junto al 4 donde mayor diferencia se encuentra de un subtipo a otro. Entonces, el 6 conservación, el así llamado fóbico, piensa, ¿la mejor defensa cuál es? No ser atacado a través de dar muestras de no constituir una amenaza para nadie. Eso puede funcionar. Ya, eso sería la fórmula para el 6 conservación. Luego veremos para el 6 social y para el 6 sexual. Entonces, para ello, en aras de eso, adopta una posición amistosa y de alianzas tipo quid pro quo. Es decir, aquí nadie tiene por qué salir perjudicado. Yo soy tu amigo, tú eres mi amigo, y nos podemos beneficiar el uno al otro en vez de hacernos daño. De alguien que no causaría daño ni a una mosca por esa calidez y una persona que inspira sentimientos de protección. Entonces digo, a este respecto se pueden confundir un poco con el 2 conservación, porque tanto el 2 conservación como el 6 conservación, cuando tú los conoces, te inspiran sentimientos de querer protegerles. Pero la diferencia con el 2 conservación es que no son tan pueriles y además sobre todo son mentales. El 2 conservación no es tan intelectual ni de lejos como lo es típicamente el 6 conservación. Entonces, en la fisiología de la respuesta ante la amenaza se habla en inglés de fight, flight, freeze. Entonces, cada uno de estos 3 estrategias pues va a corresponder a uno de los subtipos del 6. En este caso, el freeze es el que yo voy a asociar al subtipo conservación. Claro, si tú freeze es como congélate. Si tú te sientes así, entonces ¿qué es lo que buscas?
lo que buscas es calor. Por esa razón la asociación que yo establezco entre esta respuesta de freeze con el 6 conservación. Luego también tenemos la estrategia del 6 social. Entonces, en su búsqueda de seguridad, el 6 social es una persona que piensa: la mejor defensa es seguir unos determinados puntos de referencia que guíen la conducta. Entonces esto puede ser sistemas de creencias, códigos morales, figuras de autoridad, y cumplir el deber de la obediencia a tales códigos de conducta, a tales puntos de referencia. Entonces, a nivel de fight, flight, freeze, yo lo voy a asociar al flight. Porque esto está relacionado con el hecho también de que en sus relaciones interpersonales este sería el subtipo lejos contra subtipo lejos. Entonces me parece que también se puede asociar con flight muy bien, al igual que el 6 conservación se puede asociar con freeze. Y finalmente tenemos la solución del 6 sexual, el así llamado contrafóbico, que piensa la mejor defensa es que no haya ninguna amenaza. Neutralizar aquello que sea una amenaza, lo cual, ¿cómo se logra? Huyendo del miedo hacia adelante, ¿no? Entonces, en vez de huir hacia atrás, el 6 contrafóbico hace lo inverso, por eso es el contrapasional. Huye hacia adelante, es decir, siento miedo, pues huyo, entre comillas, hacia el miedo. Me muevo en la dirección hacia el miedo y afronto el miedo. Y de esa manera neutralizo la amenaza. Pero claro, esta relación contrafóbica está surgiendo desde el miedo, lo cual, aunque se pueda parecer a valentía, en realidad no es valentía. Es simplemente otra manera de gestionar el miedo. Entonces, en cuanto a las respuestas fisiológicas a la amenaza, al miedo, pues este sería el fight, flight, freeze. Este obviamente correspondería a fight, ¿no? Entonces, creo que esta correspondencia queda bastante bien entre 6 conservación con freeze, 6 social con flight y finalmente 6 sexual con fight. Entonces, es muy curioso que estos subtipos del 6, cuando se les conoce, parecen personas completamente distintas que aparentemente no tendrían nada que ver la una con la otra, y sin embargo todos están intentando llegar al mismo objetivo, pero cada uno desde caminos completamente ortogonales, caminos completamente distintos, ¿no? Entonces, que aquí nos atañe, 6 conservación, pues insisto, es la idea de ¿cuál es la mejor defensa? Que seamos amigos. Que yo demuestre que no soy una amenaza para nadie, ¿no? Entonces, y eso también de inspirar sentimientos de protección, o sea, de recibir calidez. Entonces, por último, antes de adentrarme en el análisis del personaje, me gustaría hacer una aclaración de cómo cada uno de los mentales percibe el futuro. Entonces, cada uno lo hace de acuerdo a un sesgo en su visión de la vida y de la visión del futuro, de acuerdo con la ley del 3 del enagrama. Uno va a representar el principio neutro, otro va a representar el principio negativo y otro el principio fuerza positiva, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hacer esta correspondencia, dado que estamos analizando la arena tipo 6 aumentar. Entonces, el 5 yo lo voy a asociar al principio neutro, el 6 al principio fuerza negativa de Gurdjieff y el 7 con el principio fuerza positiva. Entonces voy a explicar qué me lleva a hacer cada una de estas asociaciones. Entonces digo, el 5 representa el principio neutro. ¿Por qué? Porque en su visión de la vida, del futuro, tiene una visión neutra. Entonces, marcada en el polo neurótico de lo que sería el 5 en el estado más insano, por el desapego patológico y la falta de compromiso hacia los demás, el no querer saber nada de los demás y desentenderse de ellos. Eso sería un polo, y en el polo ya sano por la objetividad y una visión clarificadora o explicativa, imparcial y desapasionada. Entonces, eso es la fuerza neutra. La objetividad del 5 es neutra. Los 5 no les gustan posicionarse de lado partidista, sino que tienen una visión muy imparcial de la realidad. De hecho, es el enatipo que tiene la visión más imparcial de la realidad. Y los enatipos que es más fácil se les da ser objetivos son los 5. ¿Por qué? Porque ponen el distanciamiento emocional. Eso es lo que les facilita la objetividad. Entonces, para el 5, el futuro se simula estratégicamente como una especie de partida de ajedrez en la mente,
desapegado de las emociones. Evidentemente no que sea un desapego perfecto, porque el 5 sigue siendo un ser humano, pero en general respecto al compartido de los eneatipos. Entonces el futuro, pues todos los mentales, como se sabe, se focalizan en el futuro, así como los emocionales lo hacen en el pasado. Bueno, pues el sesgo de futuro sería neutro. Entonces el futuro no se ve ni rosado ni tampoco negro. Entonces por eso lo asocio yo a una visión neutra. Luego el 6 representa la fuerza o el principio negativo. Entonces aquí ya estaríamos hablando de una visión del mundo teñida de color negativo, visión del mundo negativista. Entonces, marcado en el polo neurótico, o sea, ya en los aspectos más insanos de la personalidad, por pensar siempre lo peor y piensa mal y acertarás, ¿no? Ese famoso dicho, quien lo acuñó probablemente era un 6. Y en el polo sano, por poseer un sexto sentido, es gracioso, ¿no? Hablando del 6, sexto sentido, para la detección y prevención de riesgos. Y el 6 es el enatipo del enagrama que tiene mayor talento, mayor capacidad para el troubleshooting. Es decir, buscar dónde están los elementos que fallan y decir, bueno, aquí está el problema, ahora vamos a solucionarlo. El 6 es muy buen troubleshooting. Luego, el futuro, para el 6, ¿cómo se simula? Bueno, pues en función de las potenciales amenazas a la seguridad, para ellos mismos o para el grupo, ¿no? Por tanto, el futuro tiende a verse siempre con unos ciertos nubarrones. Para el 6 nunca está, el horizonte del futuro nunca está despejado sin amenaza. Siempre hay algunas nubes en la distancia, ¿no? Así que puede haber más o menos nubes, pero esa es la visión, ¿no? Entonces, el sesgo negativo, por lo tanto, la fuerza al principio negativo. Y finalmente, de acuerdo con la ley del 3, pues tendríamos el 7, que por exclusión y además por análisis, como ahora vamos a ver, representa el principio positivo, es decir, la visión positivista del mundo. Entonces, marcada en el polo más neurótico, el más insano, por creerse que son más listos que los demás, no más inteligentes que los demás, sino más listos que los demás en el sentido de listos, capaces de engañar y de manipular y de salirse con la suya, en ese sentido. Por su agilidad mental, el 7 es el enatipo con mayor agilidad mental de todo el enagrama. Y así poder utilizar a los demás como medios para sus fines golosos. Eso primordialmente se da en el 7 conservación, pero en realidad se puede hallar en cualquiera de los subtipos del 7. Esto ya digo en el polo neurótico. Y luego en el polo sano por brindar entusiasmo, optimismo y buenas oportunidades a los demás. Es decir, incluso las situaciones más desesperantes, los 7 les dicen a los demás, aquí tenéis una oportunidad que os puede salvar, que os puede salir bien y con espíritu de optimismo. Entonces, también traen entusiasmo, lo cual es algo muy necesario, ¿no? En el mundo, el entusiasmo. Entonces, esta sería la parte ya más sana, ¿no? El aspecto más sano de lo que es un 7. Y luego el futuro se simula con optimismo en función de los posibles placeres y oportunidades que puedan surgir en un constante perseguir el arco iris. El 7 yo lo asocio con una especie de síndrome de perseguir siempre el arco iris. Al arcoiris al que obviamente no se llega nunca, realmente. Siempre se está en la idea de si avanzo tantos metros o alcanzaré el arcoiris. Si emprendo este nuevo proyecto, allí encontraré muchos placeres y mucha diversión y luego se ve que eso no es tanto así. Entonces dice, bueno, es que tengo que seguir persiguiendo el arcoiris. Eso sería el sesgo del 7. Entonces, esto es una ilustración que yo quiero hacer de mi propia autoría, de cómo cada uno de los enetipos mentales percibe la vida, percibe el futuro, según la ley del 3. Como digo, voy a asociar el 5 con el principio neutro, 6 con el negativo y 7 con el positivo. Y yo, terminada esta digresión, pues continúo con el análisis de este personaje. Entonces a continuación voy a exponer los ejemplos donde yo detecto la pasión satélite del 6 conservación, el calor o la calidez. Entonces, en primer lugar, en el monólogo inicial que resulta muy revelador, donde hay varios comentarios muy propios de 6. Dice, yo quería que era un gato, me identificaba con los gatos o algo por el estilo. No sé por qué, aquí está dudando. ¿Por qué nunca están seguros? Claro, este es un comentario de 6.
Y como digo, el 6 conservación es el más 6 de los 6. Cuando los tocas. ¿Era yo un gato triste? Dudando respecto de sí mismo. Yo era muy desconfiado, de nuevo lo subrayo, esto es un comentario de 6. Y los besaba todos, los gatos me dejaban besarlos. Entonces aquí estamos viendo una manifestación de esta pasión satélite de calor, calidez. Luego al entrar en el pub al principio de la película, cuando dice, perdón, perdón, el problema soy yo, creo que soy un problema. Entonces, aquí lo que estamos viendo es su carácter expansivo. Y digo, ser el subtipo del 6 expansivo, recuérdese, el 6 conservación es el expansivo, el social es el alejado y el 6 contrafóbico es el que va a la contra. Bueno, pues ser el subtipo del 6 expansivo está relacionado con su característica pasión satélite por la calidez. Entonces aquí quiero hacer una comparativa con el 9. Digo, a diferencia del 9, el 9 es uno de los enetipos más expansivos del enagrama, ¿no? El 9 sería, de hecho, expansivo primario. El conflicto es evitado, en este caso de este subtipo, porque es temido. O sea, el conflicto no se evita desde el punto de vista del 9 en aras de la paz, sino es el 6 conservación teme el conflicto. Es decir, lo que estamos viendo es realmente la pasión del 6, la pasión del miedo. Digo, más que ser visto como una alteración de su paz interna. Entonces, esto ya sería en el caso del 9. Aunque digo que como el 6 y el 9 están conectados, pues evidentemente por la flecha existirá también cierta componente de esto. Pero en el caso del 6 conservación, eso de ser subtipo expansivo, pues ya digo, a diferencia del 9, no es por no querer alterar la paz interna o la paz del ambiente, sino que es que el 6 conservación es una persona que verdaderamente teme entrar en conflicto, de acuerdo con esta pasión de miedo, de 6 fóbico. Luego otro ejemplo de esta pasión satélite es que cuando abraza reiteradamente a desconocidos al entrar en el pub por primera vez. Entonces, digo, los 6 conservación son personas que buscan recibir el calor, pero también ellos proporcionan esa calidez en entornos íntimos, lo que son conservación, ¿no? Entonces, este calor es bidireccional en el sentido de que ellos quieren ese calor, pero ellos también lo dan. Pero claro, también se puede pensar que lo dan a la espera de ellos también recibirlo, porque al final lo que quieren es recibir ese calor. Entonces sigo con los ejemplos de pasión satélite. Por ejemplo, cuando abraza a su padre, al decirle siempre estaré contigo, y David responde, siempre, papá. Entonces, como se sabe, este es el subtipo es que más desea protección de una figura fuerte. En este caso, la veía en su padre, pero también temía a su padre. El 6 fóbico. Se ve en la película claramente como tiene esa relación ambivalente con el padre de por un lado, ansiar su protección, su calidez, el deseo del 6 conservación, pero al mismo tiempo tenía una gran fobia hacia él. Entonces esa ambivalencia respecto a las figuras de autoridad es muy propia del tipo 6. Por un lado, pues ansiar la protección, pero al mismo tiempo eso convivía con sentimientos de temor. Entonces, otro ejemplo de esta pasión satélite, a su amiga la escritora, cuando dice papá no me abrazará, es como un león furioso. Entonces ahí también vemos su deseo de calidez. Y digo, la tumultuosa relación con su padre, que yo tipificaría como un 8 conservación insano, pues se percibe todo el miedo que sentía hacia él, como venía diciendo, así como su deseo de calor, del calor como protección contra su ira, ¿no? Entonces, aquí pues está recibiendo ese calor de su amiga, pero él se está quejando que no lo va a recibir de su padre. Entonces, también vemos esta pasión satélite de calor muy, muy bien en su trato con los clientes cuando se va a aquel pub a trabajar como pianista. Entonces, al principio empieza a tocar y luego, como ven que es tan bueno, pues lo fichan. Y se ve muy bien en esas escenas cuando él está hablando con los clientes, con los camareros, se ve muy bien esa pasión de calor, ¿no? Luego digo también que el mecanismo de defensa del 6 es como se sabe, el de la proyección, por el mecanismo por defensa por el cual los 6 proyectan sus propios temores, ansiedades o inseguridades en los demás, a menudo de una forma totalmente inconsciente. Entonces, un ejemplo es cuando su hermana, eso de niños, le dice yo habría ganado y David le responde te habría dado miedo. Aquí encuentro yo un ejemplo de proyección.
el 6 conservación es el 6 que más duda, como corresponde por el hecho de ser el 6 pasional. Recuerdas el vídeo que hice de subtipo pasional, apasional y contrapasional. Esto está de acuerdo con que el 6 conservación es el 6 pasional. Y el que más exterioriza todas las dudas que le saltan. Por ejemplo, cuando se ve las películas de Woody Allen. Es típico en ellos poner el énfasis en sus preguntas y en todo aquello de lo que no están seguros más que en sus respuestas. Digo, esto está en fuerte contraste con los otros dos subtipos del 6. Por ejemplo, comparado con respecto al 6 social, dado que el 6 social ya cree haber hallado en cierto sistema de creencias, filosóficos, religiosos, etcétera, todas las respuestas. De ahí que el 6 social sea el subtipo del 6 que tiene mayor riesgo de caer en el fanatismo. Y luego comparándose, por otro lado, con respecto con el 6 sexual o contrafóbico, el 6 sexual contrafóbico pensaría que mostrarse dubitativo, con preguntas, etcétera, le haría parecer débil, dado que este es el subtipo, la pasión que tiene es la de fuerza. Y además el 6 sexual es el subtipo más intensamente argumentativo en un debate de los subtipos del 6. Entonces, esto es un gran contraste que tiene el 6 conservación en el diagrama respecto a los otros dos subtipos y que también ayuda a reconocerlos. La manera de comunicarse es distinta. Como digo, hay más énfasis en las preguntas que se hacen más que en las respuestas. Entonces, esta es la comparación que he hecho respecto a los otros dos subtipos. Luego digo que este subtipo es el 6 que más usa al interlocutor tanto para validarles y así experimentar como una sensación de calidez, de amistad, diciendo, pues tú también estás de acuerdo conmigo. Eso por un lado, pero también para buscar su consejo o criterio. La idea de qué piensas tú o qué es lo que harías tú. Entonces el 6 que en la comunicación pues más utiliza al interlocutor como intentando buscar esa calidez de estamos juntos dentro de un mismo barco, ¿no? De hacemos una piña y por otro lado también de utilizar al interlocutor en el sentido de preguntar, bueno, ¿y qué es lo que tú harías? Que eso lo hacen todos los subtipos del 6, pero aquí en el 6 conservación este es el que más lo hace, ¿no? Entonces digo, generalmente presentan sus opiniones e ideas sin estar nunca del todo seguros, sin estar nunca realmente seguros. Mientras que en el 6 social, en el 6 sexual, esto puede darse con muchísima mayor seguridad de lo que hace en el 6 conservación, ¿no? Entonces, el 6 conservación, cuando se expresa, normalmente lo hace en el ámbito de lo tentativo, no de lo seguro. El 6 social y el 6 sexual no es que estén realmente seguros del todo, pero cuando tú los escuchas comunicarse, el grado de certidumbre que expresan el 6 social y el 6 sexual es muy superior al que tiene el 6 conservación en su lenguaje. Entonces, mientras que el 6 social es muy preciso en su lenguaje y en sus ideas, por ejemplo, el caso de Kant o de Descartes, el 6 conservación es lo contrario. Habla siempre como si tuviera una especie de margen de error. Y con muchas preguntas e incertidumbres. Es el subtipo del 6 que cuando está comunicándose pues más expresa sus dudas, sus preguntas, sus incertidumbres. Entonces es muy distinto en su lenguaje, en su forma de comunicarse con respecto a los otros dos subtipos del 6 y eso también ayuda a tipificarlos, a diferenciarlos. Luego voy a indicar dónde veo yo la fijación del eneatipo 6, la fijación de la duda, que se ve en numerosas ocasiones en este personaje, ¿no? Pero he seleccionado las 4 donde yo lo veo más claro, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, si haces algo mal, puedes ser castigado para el resto de tu vida. Aquí estamos viendo esos temores del eneatipo 6. Es una lucha eterna, no es una lucha eterna, entonces esto está expresando una idea, al mismo tiempo está esto que estaba explicando anteriormente, ¿no? De usando al interlocutor tanto para confirmarle sus opiniones como para decir, bueno, ¿y tú qué opinas? Ahí manifestando la propia duda respecto a sus propias creencias. Entonces, como digo, este es el 6 que cuando se está comunicando más se va a ver que hace este tipo de cosas, que te dice algo y luego te dice, no es así, este es el 6 que más lo hace. Luego, su amiga escritora, cuando le dice, sabes expresar lo inexpresable, y David dice, eso es bueno. Entonces, como digo, este es el 6 que menos está seguro
de sus opiniones acerca del mundo, ¿no? Entonces, también, en mi opinión, existe un deseo de no querer tampoco encontrar la confrontación. Entonces, eso también hace que pregunten a ver qué es lo que realmente opina el otro. Luego, su profesor del conservatorio, el piano, cuando le dice, ¿estás de acuerdo, no? Y David le responde, siempre estoy de acuerdo, profesor. Vemos una actitud un poco sumisa, ¿no? Eso es que estaba diciendo de que 6 conservaciones es el subtipo expansivo del 6, lo cual está de acuerdo con esto. Y el profesor le dice, eso es bueno, o sea, que tú siempre estés de acuerdo. Y David efectivamente responde, pues no lo sé, lo es. Entonces, este es el diálogo que efectivamente en la vida real puede tener un 6 conservación, hacer este tipo de diálogos. Entonces, el 6 conservación puede ser el subtipo más sumiso a la autoridad por el deseo de calor, de recibir calor. Entonces, está en fuerte contraste con el 6 sexual, que es el subtipo del 6 que es más rebelde contra la autoridad. Luego, finalmente, puesto como ejemplo, cuando su profesor le dice Rachmaninov, ¿estás seguro? Y David responde, bueno, yo nunca estoy seguro de nada. Esta es la frase epítome de un 6 conservación, ¿no? Y luego su profesor le dice, nadie ha estado nunca tan loco como para intentar tocar eso. Y David responde, yo estoy así de loco, profesor, lo estoy. Entonces, todos estos ejemplos, y hay muchos más en la película, yo he puesto los que más me han gustado, pues se ve cómo es el estilo de lenguaje del 6 conservación, que como digo es el que más explicita la fijación del 6, la duda. Finalmente acabo con las flechas, entonces he de decir que en este personaje yo solamente he encontrado flechas positivas, no he visto flechas negativas, entonces flechas 9 positivas, pues yo la veo en la constancia en su entrega hacia el piano, entonces tanta constancia, eso es una flecha positiva con el 9. También le veo una flecha buena con el 9, la deferencia, la amabilidad, la confluencia con el parecer de los demás en aras de la armonía. Esto también se puede arguir que sería porque el 6 conservación es el subtipo expansivo, pero también el anatipo 9 es expansivo. De hecho, el 9 es mucho más expansivo de lo que es el 6, ¿no? Pero aquí también podría hablarse de una influencia de la flecha. Luego, finalmente, la flecha con el 3, pues yo la veo en su deseo por alcanzar la excelencia, lo cual me parece indiscutible en este personaje. Y luego en su deseo por competir y ganar los certámenes, ¿no? Porque se veía, por ejemplo, que cuando perdía le molestaba mucho. Entonces, por tanto, había un deseo de competir y ganar. Entonces, aquí también hablaríamos de una flecha con el 3. Entonces, antes de acabar, voy a añadir un pequeño bonus, como he hecho en otros vídeos, con 10 ejemplos de personajes históricos o famosos pertenecientes al subtipo en cuestión que esté analizando, en este caso del 6 conservación. Entonces, en primer lugar he puesto a Jesucristo, aquí pongo la referencia, esto es según Claudio Naranjo en la obra Psicología de los Eneatipos. También quiero decir que Naranjo expresa esto como una hipótesis, como una probabilidad. Él dice que no está seguro, pero que básicamente lo dice como la opción más probable, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto. Luego, William Shakespeare. Es decir que en algunas páginas de Eneagrama yo he encontrado Shakespeare como un 4, pero yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que Shakespeare era muy mental, así que yo lo consideraría efectivamente perteneciente al 6, particularmente del 6 conservación. Luego tenemos al compositor Schubert, luego al escritor Dostoyevsky, luego Mahatma Gandhi, también esto según Claudio Naranjo pertenecía a este subtipo. Luego tenemos al filósofo alemán del siglo XX Martin Heidegger, también como ejemplo de 6 conservación. Al actor Jack Lemmon, que además cuando se ven sus papeles, él está básicamente interpretando la personalidad de un 6 conservación y lo más probable que es que él lo fuera así en su vida. Siempre hace de ese personaje. Luego Woody Allen, que este sí se sabe que es un 6 conservación y efectivamente hace de sí mismo en la pantalla. Y Meg Ryan, de la cual se puede decir exactamente lo mismo que de Woody Allen y Jack Lemmon, es otra muy probable 6 conservación en la vida real, que siempre hace de 6 conservaciones en el cine. Y finalmente he puesto al periodista de misterio y escritor a Enrique de Vicente, ¿no? Entonces, para quien quiere indagar más en conocer este patrón de personalidad, pues puede consultar cualquiera de estos ejemplos. Por ejemplo, en el caso, digamos, de las películas de Jack Lemmon o de Woody Allen, y también existe una maravillosa película sobre la vida de Gandhi, ¿no? También para ilustrar el 6 conservación.
Con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por tu atención. Si has llegado hasta aquí, por favor déjame un like. Entonces, con esto concluyo el análisis de los subtipos del enatipo 6 y dejaré en la pestaña el análisis que hice del 6 social y del 6 sexual transmisor también para quien quiera consultarlo y ampliar. Entonces, aquí he puesto finalmente un documental que se realizó hace no mucho sobre David Helfgott para quien quiera profundizar en más. Entonces, yo por lo que he estado viendo, la verdad que es que me da la impresión de que la película capta realmente su estructura de personalidad, por tanto, sí se podría pensar como hipótesis, no como prueba, pero como hipótesis que efectivamente el propio David Helfgott de la vida real es un 6 conservación. Aunque como yo te he dicho al principio, pues la verdad que es que eso es independiente de la explicación que yo hago de ese subtipo. Entonces, de nuevo, muchas gracias por tu atención.